Un saludo muy cálido en el amor y la paz del Señor, hermanos. Muy agradecido a Él que me permite estar en medio vuestro con el privilegio de compartir la palabra en una ocasión tan significativa. Antes de hacerlo, un par de cosas. Como muchos de vosotros, con cariño y preocupación me preguntáis por mi esposa Silvia, y al mismo tiempo para ahorrar garganta, porque es la herramienta de trabajo que tiene el siervo de Dios, entonces me permito informaros de lo último que hay. Hace poco menos de 2 años se le diagnosticó un estado de válvula de corazón defectuosa con una expectativa de vida de 1 a 3 años como máximo, pero felizmente en septiembre del año pasado se le practicó una operación de mínima invasión subcutánea para el implante de una nueva válvula vacía y limpia. Y ahora recientemente se han hecho una ecografía y pruebas y todo indica que ha quedado perfectamente bien superado el problema. Pero subsiste, eso sí, y no tiene nada que ver con la operación, el problema de la debilidad y el agotamiento que le hace llevar una vida un poquito subnormal, y estoy en eso orando, confiando en que el Señor le pueda, a esta altura de la vida, hacer lo que tal vez sería pretender demasiado, pero que la rejuvenezca, que le dé una energía para volver a viajar conmigo como lo hacía antes, ¿no? Y en este sentido valoraría mucho vuestras oraciones a favor de ella, ¿no? Lo segundo es lo habitual del libro. Este es el último, Cristo, Sabiduría de Dios. El hermano Adrián, muy conocido por todos, me ha hecho una linda portada con el verde de un parque de Londres y simbólicamente la luz del sol, representando a Cristo, la luz del mundo y el sol de justicia. No es un libro con cosas de alto vuelo, sencillo, pero procurando poner esas cosas tan importantes para una vida espiritual sana y que agrade al Señor. El precio, como siempre, muy módico, solamente 5 euros. Sabéis también que, hermanos, no va nada para mi bolsillo. Todo lo que se recauda de esto se reinvierte para la obra del Señor. El mismo Adrián estará ahí para atenderos. También hay algunos libros anteriores por si alguno le pudiera interesar, y todos el mismo precio, como digo, muy módico, de 5 euros. Muy bien, ahora vamos a la palabra de Dios y vamos a leer los primeros versículos de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Los que prefieran escuchar, voy a leer en voz alta con claridad para que se pueda entender. Y quiero cerciorarme, mi voz llega bien. Los hermanos de la última fila, ¿me oís bien? Gracias, bien. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta ahí nomás por ahora, hermanos. Quisiera que levanten la mano los hermanos de Alaurín el Grande que están aquí en esta mañana. Bien, Miguel Santana, etcétera. Quisiera decir que el mensaje que voy a dar esta mañana lo di en el mes de enero en Alaurín el Grande. Espero que
algunos o no hayan estado o ya se hayan olvidado del mensaje, pero los que estuvieron y se acuerdan, deseo que no sea una mera repetición, sino que resulte de algún provecho. Así que con el perdón de Miguel y compañía, pero lo mismo, aunque espero que salga un poco distinto, ¿no? Bien, entonces, aquí en este capítulo encontramos algo bastante particular que quizá todo el mundo no lo detecta. Y es que en toda la Biblia es el capítulo que más veces menciona la palabra evangelio, que significa grata nueva, buena noticia. Y cómo no, lo da 7 veces y sabemos que en la numerología bíblica el 7 nos habla de algo perfecto y completo. Y es eso, Dios no nos ha dado un evangelio a medias, sino algo completo, algo perfecto. Muy bien, aparece 7 veces y vamos a seguir el itinerario de recorrer estas 7 ocasiones para extraer las verdades que nos deparan y empezamos, en primer lugar, la defensa del evangelio, pero entre paréntesis A. Posteriormente pasamos a la defensa del evangelio, segundo punto, pero entre paréntesis B. Tercero, la confirmación del evangelio. El cuarto, la comunión del evangelio. El quinto, el testimonio del evangelio. Sexto, la fe del evangelio. Y séptimo y último, el progreso del evangelio. A veces tenemos una concepción, una visión bastante estrecha de lo que es el evangelio y pensamos, bueno, es la palabra, salimos a evangelizar proclamando que si uno se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, tiene la salvación y la vida eterna. Es evidentemente la base del evangelio, pero el evangelio, la buena noticia, va muchísimo, muchísimo más allá. El mismo apóstol Pablo decía que se sentía tan privilegiado de poder predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa palabra inescrutable nos habla de que uno puede tomar la lupa, examinarlo, reflexionar, tratar de sacar conclusiones, tratar de abarcar a dónde llega y va más allá de donde realmente se puede alcanzar, ¿no? Y vamos a ver la palabra con el enfoque de una pugna, una lucha entre dos reinos. Sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, estamos de paso aquí, pero en realidad estamos en el reino de Dios. Y aquí, en el reino de este mundo, Jesucristo mismo dijo que Satanás era el príncipe de este mundo y él venía contra él, pero no hallaba nada absolutamente en Cristo que pudiera darle cabida a su ponzoña infernal, ¿no? Y entonces tenemos el hecho de que aquí en este mundo el 90% de la noticia es mala noticia. Terremotos, volcanes en erupción, inundaciones, atracos, crímenes, inmoralidad, a más no poder, desastres, la crisis económica, todo, o el 90% negativo para agobiarlo a uno. Y francamente, si uno se pasa mucho tiempo leyendo los periódicos o mirando las noticias, el resultado no puede ser sino
deprimente, ¿no? Pero por el contrario, con el Señor, en su reino, no hay malas noticias. Él no tiene más que buenas noticias. Y estas buenas noticias será bueno tratar de matizar un poco. ¿Dónde arranca? Arranca del punto más vergonzoso, triste y horroroso de mi pasado y del tuyo, para decir que hay un perdón amplio, gratuito y eterno, y que Dios se olvida de eso y nos trata como una nueva criatura. Pero de ahí en más se vuelve en el Padre amoroso que nos guarda, que con tal de que estemos en obediencia, se encarga que nada nos acontezca, que no sea de su agrado y de su perfecta voluntad. Envía ángeles que nos cuidan, nos educa, nos enseña cosas que no sabíamos y muchas veces tolera con una gran paciencia y persistencia nuestros errores, nuestras torpezas y nos lleva adelante. Y tiene tales promesas como: miro a mi izquierda y hay un caballerito que me sigue de forma fiel y persistente. Pregunto cómo se llama y se llama el bien. Y miro aquí atrás a la derecha y hay otro que igualmente con la misma fidelidad y persistencia me sigue. Y pregunto: ¿hasta cuándo me seguirán? ¿Mañana? ¿Pasado? Y la respuesta es: hasta el final de mi vida. Y luego en el más allá, hermanos, nos habla la palabra de que el Cordero nos llevará a fuentes de agua viva, y en las cuales no estaremos en un estado pasivo, sino que estaremos viendo y descubriendo nuevas glorias, aspectos distintos y maravillosos de un Dios, de un amor, de una gracia, de una majestad, de una gloria insondables e inagotables, ¿no? Ese es el evangelio de nuestro Dios, un evangelio inagotable. Y yo creo que tendría que llenarnos de gozo pensar lo agraciados que somos, altamente favorecidos por tener semejante Dios y Padre, por tener semejante Cristo, con sus riquezas, repito las palabras de Pablo, insondables, ¿no? Bien, entonces pasamos a la pugna y, como digo, muchas veces si uno mira demasiado los periódicos y los telediarios y la noticia, puede ser muy deprimente, ¿no? Pero hay un dicho que en muchos casos tiene aplicación y que la mejor defensa es un buen ataque. La mejor defensa es un buen ataque. Y de hecho Pablo lo tenía en cuenta y obraba de esta forma. Dando vuelta a la página hacia el final de la epístola, capítulo 4, versículos 21 y 22, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Aquí tenemos entonces, lo meten preso a Pablo, este hombre que persuade a tantas multitudes para que dejen la idolatría, etc. Y debajo de las mismas narices de ese gran emperador César, él u otros le arrebatan almas, y no dice corderos, creyentes, ovejas, sino santos. Y santos que están muy fervorosos y especialmente preocupados en mandar saludos realmente entrañables a todos los que aman a Cristo, ¿no? Y a veces por eso debemos proceder en esta defensa sencillamente al ataque, y la palabra de Dios nos da abundante arsenal para eso. Tenemos promesas tales como: muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará el Señor.
Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Justo fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y en el Nuevo Testamento, claro está, tenemos palabras como nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y esa palabra de Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en Cristo Jesús. Esta palabra me gusta matizarla un poco porque tiene, en primer lugar, la acepción de la provisión material. Los filipenses habían mandado una ofrenda de amor y Dios de ninguna manera se iba a quedar endeudados con ellos y se iba a encargar de que no les faltase nada. Y es verdad, sobre todo en estos días de crisis, necesitamos esa gracia de Dios. Tenemos que poner nuestra parte hasta donde podamos con esta, para que no se entere esta, como dijo el Señor. Pero habiendo hecho eso, Dios es fiel y no queda endeudado con los que son generosos para con Él, ¿no? Pero yo entiendo que va mucho más allá. Y hay cosas que nos hacen falta y ni siquiera estamos conscientes de ellas. Yo voy a decir una que eso va a sorprender. El bostezo. ¿A cuenta de qué lo digo? El bostezo nos habla generalmente de uno que está aburrido, pero no es el único propósito del bostezo. El bostezo tiene una función muy importante, es la de poder relajarse. Yo no soy como algunos que quizá cierran el grifo y enseguida están durmiendo, y entonces aprovecho a la hora de recogerme, de ponerme a orar, y si no surge el bostezo lo provoco, y a poco estoy bostezando, pero orando al Señor, ¿no? Y llego a bostezar en gran forma, casi como un hipopótamo, ¿no? Pero llega un momento así, terminada ese rato de oración, que el pulso que estaría en 70, por ejemplo, me ha bajado a 62 y ahora sí puedo inclinar mi cabeza en la almohada y dormir. Quiero, digamos, que esto sea un incentivo para que veamos que hay una gama mucho más amplia en la creación, arbustos, plantas medicinales, curativas, etcétera, etcétera. Dios ha provisto cuando Él, después de terminar la obra de creación, le dio un buen vistazo y afirmó que era todo bueno en gran manera. Y debemos saber que Él ha hecho una creación maravillosa y una provisión total, absoluta, eterna, que abarca todos los aspectos de la vida. Y entonces, digamos, con este bombardeo al enemigo de la mala noticia de él, y le decimos la verdad de la palabra de Dios, estos versículos que acabo de citar y otros más, sencillamente podemos silenciarles las baterías y queda bien aclarado que estoy en el reino celestial donde hay buenas noticias y no vengas tratando de deprimirme porque sé que hay malas aquí, pero yo no pertenezco a esto, yo pertenezco a las buenas noticias y voy a vivir en las buenas noticias de Dios, en el gozo de todo cuanto mi Dios me ha dado. Bueno, pasamos al segundo punto, que es también la defensa del Evangelio, pero entre paréntesis B. Y aquí tenemos una verdad que tenemos que enfrentar. Y esa verdad es que el Señor nos advirtió que habría trigo, pero también habría cizaña. Y en otra parábola,
que el reino de los cielos sería como una red grande en la cual se cogerían peces buenos y malos. Y tanto la cizaña como los peces malos van a permanecer. No dijo, vamos a quitarlos de media hora, van a permanecer. Yo confío que en nuestro medio no haya ninguno que sea ni cizaña ni pez malo, ¿no? Pero la realidad es que se dan casos así de cosas que acontecen de esa manera, ¿no? Gente que prometía mucho, que corría bien, se le fueron los humos a la cabeza, llegaron a engreírse, a envanecerse, y luego un soberano desastre, ¿no? Y el diablo, que es un enemigo tan persistente, a veces puede venir con ese susurro tan infernal. ¿Te viste aquel que predicaba como un ángel? Y míralo ahora, está en el mundo. Y aquel otro se ha enredado en un follón con el dinero, que no te digo nada. Y aquel otro se escapó con la secretaria, traicionó a la mujer, y era como decirte, mira, ¿para qué tanto orar? ¿Para qué tanto buscar a Dios? ¿Para qué tanto preocuparte? Quédate en casa tranquilo. Mira la tele, distráete un poco, vive una vida más relajada. Y hay una palabra que a menudo me gusta citar, Jesús mismo la pronunció diciendo que el reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, padece violencia. Y los violentos lo arrebatan, los violentos. Y hay oportunidades, hermano, no con una furia carnal, pero sí con una ira santa. Lo podemos poner bien en claro al enemigo y decir, ese susurro infernal, que aquel se fue al mundo, que aquel se enredó en un negocio turbio, que aquel otro se fue con la secretaria. Más razón para que yo me coja a mi Cristo como nunca antes en la vida y siga ardiendo al rojo vivo hasta el final del camino. Y que quede bien claro, y ese susurro infernal completamente diluido y quitado de en medio, para saber, hermanos, que estamos anclados en nuestro Dios y en nuestro Padre, y que nada del mundo, por la gracia de Dios, nos habrá de separar de Él. Pasamos al tercer punto, hermanos, y este tercer punto es el de la confirmación, que lo encontramos más o menos en la mitad del versículo 7, en el cual se menciona en primer lugar la defensa, pero luego la confirmación del Evangelio. Esta confirmación significa que algo está sólidamente arraigado, que no es una cosa que temblequea, que sube y que baja, es algo bien, bien sólido que Dios ha hecho en una vida para que en las buenas y en las malas, duras o maduras, ahí esté firme, responsable, fiel, siguiendo en el camino. Y quisiera decir, hermanos, este es un aspecto muy importante, le quiero dar unos minutos, que la palabra nos advierte que en los postreros días el misterio de iniquidad y el engaño y las doctrinas diabólicas iban a aflorar por doquier, ¿no? Y es muy importante que tengamos presente la necesidad de estar confirmados en la fe. Muchos, como digo, que prometían mucho, que corrían bien, por una causa u otra se han descarriado. Y Dios no quiere que te pase a ti, hermana, a ti, hermano, ni que me pase a mí. Y el apóstol Pablo, que fue tan instruido por Dios, que nos ha dejado un legado tan rico de verdades fecundas e importantísimas, vemos que él tenía
un doble propósito. El primero era ganar almas para el Señor. Pero aprendió por la experiencia que eso no bastaba. A esas almas había que meterle vitamina potente, había que meterle la verdad, había que meterle el trato de Dios en su vida, había que enseñarles cosas absolutamente imprescindibles para perseverar en todo tiempo. Y vemos como él tenía estas dos cosas como absolutamente prioritarias. Nuevas almas, pero confirmarlas. Vamos, sin perder la página, hermanos, que volveremos a Filipenses pronto, pero pasar al libro de los Hechos, donde comprobamos esto que acabo de estar diciendo. En los Hechos, capítulo 14, en primer lugar, leemos versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces vemos cómo retornaron por el camino ya andado. Después de unos meses habían levantado iglesias, pero lo primero que hicieron fue confirmarlos, hablándoles una palabra saturada de convicción, de fe, de fuego santo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, sabiendo, hermano, los peligros que había, que tenían que aferrarse con toda la vena del ser. Pero tampoco les prometían un camino exento de problemas y demás, sino que al contrario les advierten que a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios. Y no nos toca ir presos o ser perseguidos por ahora, por lo menos, pero aquellos que realmente se esmeran en vivir cerca de Dios comprenderán bien esta verdad, ¿no? De que pasan pruebas, tribulaciones, dificultades, problemas. Ahora esto tiene una función muy importante y es la de, en primer lugar, que se demuestre que somos moneda auténtica y no falsa, que no hemos venido por la bendición del Señor, pero ahora como unos desagradecidos queremos vivir cómodamente una vida mediocre con tal, tengo el pasaporte al cielo, etcétera, etcétera. Tienen también la función, hermano, de tocar cosas en nuestra vida que solo las puede tocar Dios con su pericia y su sabiduría insondable para pulirnos, para quitar asperezas, quitar áreas donde tal vez estemos inconscientes de debilidades, de defectos en nuestra vida, y tiene un poder, digamos, muy purificador y santificador. Y al mismo tiempo nos capacita para ayudar a otros cuando pasan por pruebas, fortalecerlos y consolarlos a ellos. Porque mal podríamos hacerlo si no hemos pasado nosotros por la prueba primero. Así que esto es imprescindible y es parte del trato de Dios. Y hermano, hermana, si estás pasando por momentos duros, quiero darte una palabra de ánimo y de consuelo. Enfréntalo sabiendo que la palabra dice que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Será algo que no te gusta, algo que te duele, algo que jamás quisieras tal vez que te pasara y Dios lo está permitiendo, pero es para el bien de tu alma. Y si tú lo tomas asumiendo esta actitud, Dios se encargará de que traiga mucho provecho y al final quedes bendecido y enriquecido. Bueno, seguimos adelante y vemos en el capítulo 15, aunque no es Pablo aquí, pero el mismo principio, dice en el versículo 32,
Los Hechos 15:32, y Judas Barsabás, no era Judas Iscariote, por cierto, y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y el vocablo en el griego no es en plural, no dice con muchas palabras, sino con mucha palabra. Porque hay la palabra del periodista, del sabio de este mundo, del político, 1000 palabras diferentes. Pero a la hora de la verdad y para arraigarnos en Dios, la incomparable palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ama la Biblia, hermano. Es el libro que Dios te ha dado. Léelo asiduamente, aunque todas las veces no saques cosas nuevas, pero será una forma de agradar al Espíritu Santo. Él es el autor, el inspirador de su libro, de la Biblia. Y si Él ve que cada día tú dedicas un buen rato para leer unos capítulos, meditar y demás, lo verá con buenos ojos. Verá que tú tienes cariño a ese libro que te ha dado y no faltará el tiempo en que te premie por ello. Seguimos, hermanos, y al final del mismo capítulo 15 nos encontramos con estas palabras, 40 y 41, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, haciendo ¿qué cosa? Confirmando a las iglesias. Tenemos en el capítulo 16, versículo 5, aquí el ideal de los dos factores ya mencionados. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y por último, capítulo 18, versículo 23, Pablo toma la mochila y va a iniciar su tercer viaje misionero y se le pregunta, ¿a qué vas esta vez? Y aquí encontramos, después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. El versículo anterior, confirmando a todas las iglesias. Y ahora también lo hace a nivel individual, esmerándose al máximo. Tenemos desde luego un siervo ejemplar, pero también subraya y enfatiza esta verdad que vengo diciendo, algo muy importante, que no sea algo que lo oigas nomás en esta mañana y no le prestes mayor atención en el futuro. Vuelvo a decir, hermanos, recorro bastante y he visto bastante de gente que uno se quedaba admirado antes, tal vez, o que eran personas que prometían mucho y han quedado maltrechos, han quedado algunos fuera de combate. Increíble, hermanos, increíble algunos casos. No quiero entrar en detalles, pero os aseguro que en algunos casos es increíble lo que ha pasado, ¿no? Y por eso en estos días peligrosos, esmérate en buscar más al Señor. Yo sé que hay el madrugar para ir a ganarse el pan, hay que llevar la casa, los hijos, la compra, la cocina, 1000 cosas más. Pero siempre se puede podar, quitar algo innecesario, esa media horita que no es de mayor importancia, lo dejo de lado y me voy a poner delante de Dios. Y le voy a decir, Señor, un consejo que suelo dar, a veces me preguntan los jóvenes, ¿qué consejo me puede dar? Y yo el consejo que les he dado es esto, mira, preferentemente un día que estés en ayuno,
o bien en comunión con el Señor. No le pidas grandezas ni glorias que te pueden quedar muy grande y dejar mal parado, pero sí, pídele de todo corazón que no te deje desviar del santo camino, de la verdad, trazado clarísimamente en la palabra y por la prédica de Jesucristo, de Pablo y los verdaderos apóstoles. Seguir en esa verdad. Si no te das por enterado, que te dé un fuerte tirón de orejas. Y si todavía no te das por enterado, que te pegue, que te haga doler, si es necesario que te haga sangrar, que te haga llorar, pero que te mantenga en ese camino. Es un consejo que lo doy, yo lo puse en marcha hace muchos años y en el derrotero que he seguido ha habido situaciones que se han presentado cosas que podrían haberlo desviado a uno. Y le agradezco a Dios que esa oración se acordó de ella. Y no soy ningún especial, ningún grandioso, ni famoso, ni quiero hacerlo, pero sí perseverar en la verdad, guardándome limpio delante de Dios por su gracia, nada más por su gracia, y siéndole fiel hasta el final del camino. Confirmando, escribe esta palabra, Pablo por algo lo hacía. A todas las iglesias, nivel conjunto, a todos los discípulos individualmente, necesario, imprescindible. En estos días en que el mal aumenta, Jesús no dijo, por cuanto el mal aumentará, sino que dijo, por haberse multiplicado el mal, la fe de muchos se enfriará. Esta no es una profecía para que nos pase a nosotros, pero sí una advertencia. El mal se multiplica y mucha gente se fija, tanto desastre, tan mal, y ¿para qué? Y se enfríe el amor. Hermanos, que la paloma santa, el Espíritu Santo pueda mantener nuestros corazones ardiendo de amor y de devoción santa a Jesús. Volvemos a Filipenses 1 y a continuación tenemos la comunión en el Evangelio que encontramos en el versículo 4. Esta es una palabra, hermanos, que surge de la contracción de común y unión. Y significa que cuando tenemos algo en común, lo tienes tú, lo tengo yo, y al compartirlo nos unifica de una manera muy preciosa. Y es muy importante, hermanos, con esto no quiero decir que uno tenga que estar continuamente hablando del reino de Dios y nada más. A veces, claro está, tenemos que referirnos a cosas del entorno, de la actualidad que vivimos, pero también aprovechar el tiempo. Recuerdo después, el segundo día de Navidad, estábamos en una vivienda en Liverpool, donde ahora resido con mi esposa, y resulta que después de la cena estábamos en una sala, unos 10, 12 personas, y hablando de una cosa y otra, y advertido que había peligro ahí de que fuera un tiempo mal gastado, de cosas de poca trascendencia. Entonces hice una sugerencia. Hermanos, ¿qué os parece? Mira, si recorremos la rueda y cada uno comparte algo de los tesoros que Dios le ha dado. Y así, hermano, uno a uno fuimos abriéndonos, hablándonos, y al final terminamos orando al Señor y satisfechos. Había habido provecho, comunión, edificación, algo bueno, en vez de hablar del tiempo, de los planetas, de la crisis o de 1000 problemas más. La palabra de Dios dice que debemos ser sabios, redimiendo el tiempo. Gracias a Dios. Inmediatamente pasamos
al quinto, y este lo encontramos en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esto significa, hermanos, el testimonio de Jesucristo. No llevamos el testimonio de uno cualquiera, es de ese varón que vino con una blancura inmaculada del cielo, y por más que el entorno que lo rodeaba lo podría haber embarrado y manchado, se mantuvo absolutamente inmaculado. Jamás conoció lo que fue pecado. Me gusta incluso decir esta perfección tan absoluta, ni una palabra fuera de lugar. Jamás tuvo que pedir perdón o disculparse porque dijo algo a destiempo o que no correspondía. Este Cristo maravilloso, hermanos, y los vecinos, los familiares inconversos, los compañeros de trabajo se fijan en nosotros. Y debemos ser, hermanos, una representación digna de Él. Personas que con naturalidad, con espontaneidad, gozosas, libres, pero a la hora de la verdad sabemos que hay valores irrenunciables. La verdad, la limpieza, en el mirar de los ojos, en el hablar de la boca, en las finanzas. A veces hay los que sencillamente por pagar menos renta declaran mucho menos y firman al pie de una mentira y no se dan cuenta que se ubican en la parcela del padre de la mentira. Y lo correcto es: al que tributo, tributo; al que renta, renta. Y mejor que en tu bolsillo te quedes con menos dinero o en el banco, pero que no pierdas la comunión, el tesoro de vivir cerca de Dios, sabiendo que con tus faldios, que los tienes todavía como los tiene un servidor, pero te mira con buenos ojos porque Él eres fiel. Limpios para la gloria de Dios. Yo también tuve mis 15, 20, 25 abriles y en la juventud uno piensa, bueno, qué tanto santidad. Queremos que se salven nuevas almas, que se sanen los enfermos, que se liberen los endemoniados. Y todos queremos eso, ¿verdad? Sanidades, liberaciones, conversiones. Pero también se han dado casos de personas que sí, que lo han hecho, han trabajado para Dios, ganado almas, pero en este terreno de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, no se han preocupado mayormente. Y en ese momento del bajón, en ese momento del descuido, vino el zarpazo diabólico y quedó, como decimos, hablando mal y pronto, quedaron hechos polvo. Mi hermano, es muy importante que seamos personas que lo tenemos muy claro. Quiero andar de blanco delante de mi Señor y que de ninguna manera se manchen mis vestiduras. Pasamos al sexto punto que encontramos en el mismo versículo, pero al final, y nos dice: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y para entender esto de la fe del Evangelio, hermanos, hay que volver al principio de todo. ¿Cuál fue el primer pecado de nuestros primeros padres, como así solemos llamar a Adán y Eva? Y la respuesta que se da, la desobediencia. Pero esa desobediencia tuvo una razón muy importante, una raíz, porque la ponzoña de la serpiente le dijo a Eva que Dios mentía y que Dios engañaba. Una blasfemia horrorosa.
Adán y Eva se creyeron eso, hermanos, y sencillamente sabemos que entró la incredulidad en el corazón del ser humano. Y a veces no tenemos plena conciencia de lo gravísimo que es eso. Porque siendo Dios el único que nos puede dar el más alto bien en la vida, y la felicidad y la realización y todo en esta y en el siglo venidero, y sin embargo no me puedo fiar de él, no estoy seguro, a lo mejor me está engañando, a uno lo deja en una penumbra y en un vacío total, sin esperanza, ¿no? Ahora sabemos que antes de la caída había una hermosa comunión entre Dios y Adán. Recordaremos cómo Dios le traía cada animalito a Adán y seguramente que estaría dotado de una gran inteligencia porque a cada animal le dio el nombre correcto. No sabemos en qué idioma lo hacía. A veces me gusta pensar que ha sido en castellano bien castizo, pero no podemos, ¿verdad?, decir eso. Pero imagínate, Dios se trae a ese animal que le gusta revolcarse en el fango, que tiene unas fauces enormes, ¿no? Y ahí se lo presenta. ¿Cómo lo llamamos? Y Adán lo mira y dice, hipopótamo. Bien dicho, hipopótamo será. Y en ningún caso Dios lo corrigió. ¡Qué burrada! Tendrías que darle otro nombre. Y fue una comunión muy preciosa, ¿no? Y esa comunión la vemos como una cadena, no una cadena de esclavitud, pero una cadena de comunión. Bien, esa comunión, esa cadena se rompió, ¿dónde? En el eslabón de la fe, la incredulidad. Entonces Dios ahora no nos habla de un árbol prohibido, pero nos habla del árbol de la cruz donde Jesús murió y resucitó, y si venimos a Él arrepentidos de verdad, nos salva y viene todo el resto del beneficio y el bien tan enorme de que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Entonces, tenemos la misma opción que Adán y Eva. Ellos, lastimosamente, creyeron a la serpiente, pero nosotros en un giro de 180 grados nos damos vuelta y decimos, Dios mío, sé que eres un Dios de tal honor, majestad y gloria que es imposible que mientas, Señor. Y creo tu palabra de todo corazón. La que no la entiendo, la entenderé en el más allá, pero lo que tú dices es imposible que mientas. Creo de veras. Y es por eso que Dios ha establecido la fe del Evangelio, porque era necesario restaurar ese eslabón en que se había roto. Y tenemos una verdad clave que hay que entenderla. Y que esto sirva de paso, hermano, aunque estés pasando por dificultades, cosas que te traigan dudas y demás, una inyección de fe a la palabra de Dios, a la fidelidad de Dios, a la bondad de Dios, al amor de Dios, la fe del Evangelio. Bien, y pasamos al último, que encontramos al final del versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y quiero mencionar que Dios es un Dios progresista, no de ningún partido que tenga ese nombre, pero un Dios progresista. Fíjate que, por ejemplo, en los albores de la creación, primero en el reino vegetal, cada planta, cada árbol, con semilla para reproducir según su género. El mismo principio lo traslada después al reino animal, luego al género humano,
y luego al reino espiritual, ¿no? Y el progreso en el contexto en que estamos en esta mañana, hermano, es que si hemos superado las escalas anteriores, los 6 puntos anteriores, necesariamente tiene que haber un progreso en cantidad y en calidad, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, lo que hemos visto, las iglesias eran confirmadas y crecían cada día, ¿verdad? Entonces que en tu vida lo tengas bien claro estos puntos anteriores, la defensa entre paréntesis A, la defensa entre paréntesis B, la confirmación, que no eres un descuidado, que piensas que no hay más y que ya pasas a hacerte un comodón, sino que buscas a Dios, que te confirme, te fortalezca, te enriquezca, te lleve adelante. La comunión, no malgastar el tiempo. El testimonio, personas que se sepa que vivimos limpiamente delante de Dios. Y personas de fe, que tenemos una fe absoluta de un Dios maravilloso que, lo repito con todo el énfasis, es imposible que Él mienta. Bueno, prácticamente he terminado, hermanos. Yo no quiero hacer un llamado para que paséis al frente para orar. Si los hermanos disponen eso, bien, me presto, pero de momento lo que quiero hacer a aquellos que no tengan problema de rodilla, además que puedan ponerse de pie, que lo hagáis, y vamos a hacer una oración para que este evangelio pleno, esta buena noticia, hermano, sea algo que se nos meta bien hondo en la vida con todo lo que abarca, para ser personas que a través de todas esas escalas llegamos a un progreso, evitamos el estancamiento, que es muy perjudicial, queremos ir adelante. Y lo digo yo, hermano, no que aspire a hacer nada grandioso, pero yo no me conformo, yo sé que Dios tiene más para mí, me lo ha dicho claramente. Cuanto más para vosotros que tenéis muchísimos años por delante. Dios tiene más para vosotros, pero necesita esa búsqueda sincera, ese estado de tu alma en que te encuentres, que estás bien dispuesto para recibir aquella buena porción que Dios tiene para ti. Así que levantando las manos al cielo, bendito Padre de la gloria, cuánto te agradecemos habernos dado en la persona de Cristo este evangelio tan glorioso, de riquezas inescrutables que van mucho más allá de nuestra plena comprensión, Padre. Señor, no queremos que nuestra vida se malogre, que malgastemos el tiempo, ni siquiera, Señor, los años que nos quedan de vida, que no haya ningún desperdicio. Y sin entrar en un estado de pánico o despreocupación indebida, pero sí, Padre, esmerarnos para buscarte a ti, para fortalecernos en tu palabra, para tener una comunión más estrecha contigo, para experimentar el trato sabio y dulce de tu persona para con nosotros, Señor, para arraigarnos y anclarnos firmemente en este camino glorioso que hemos emprendido. Ayuda a aquellos que por enfermedad, por debilidad, por cansancio, por situaciones adversas que tienen que enfrentar, Señor, les cuesta arrancar. Les cuesta, Señor. Señor, infúndeles ánimo.
infúndeles fuerzas, fortaleza, para que ellos también puedan, Señor, poner su parte. Sabemos, Señor, que cuando vamos en serio, cuando te llamamos la atención porque somos personas que vamos con todo buscándote, tú no te haces rogar, Señor. Y así nos encomendamos a ti para que esto se encarne en nosotros. Que sigamos adelante, que haya un progreso, no solo individual, pero cada iglesia aquí representada, que en conjunto, Señor, progrese en cantidad y en calidad, Señor. Y así habrá gloria para tu reino, para tu nombre bendito. Habrá almas que todavía están en las tinieblas, que serán salvadas. Habrá hermanos y hermanas inestables, flojos, débiles, que serán fortalecidos, serán confirmados, Señor. Y, Señor, ese enemigo declarado de las almas no se saldrá con la suya, sino que verá que el propósito de Dios para cada uno y cada una de nosotros se verá plenamente cumplido. Y podamos enfrentarte no teniendo que alejarnos con vergüenza por haberte defraudado, sino mirando con gozo tu rostro para oír tus palabras. Bien hecho, siervo fiel, sierva fiel, entra en el reposo del Señor. En el nombre sagrado de Jesús. Amén, amén. Nada más, tomad asiento, hermanos, y Dios os bendiga mucho.